Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración eucarística. En medio de los sufrimientos, las plagas, el vidente nos hace alzar los ojos y contemplar a quienes ya están en la presencia de Dios. Ellos comparten el triunfo de Jesucristo que ha vencido a la muerte. Ellos cantan y animan nuestra esperanza de que un día todas las naciones se unan frente a Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Ya estamos en esta última semana de nuestro tiempo ordinario. Ya nos preparamos para el inicio del nuevo ciclo litúrgico, del ciclo C. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable, 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas, con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego, los que habían vencido a la bestia, a su imagen y la cifra de su nombre,
Estaba de pie sobre el mar de cristal, teniendo en sus manos grandes arpas, y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Grandes y admirables son tus obras, Señor. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia, ustedes salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entrando, como siempre decíamos ya en esta última semanita, porque ya más el nuevo año litúrgico 2025 con el tiempo de Adviento. Acá veo página, toda esta semana la fiesta de Cristo Rey. Estamos, se dan cuenta, en un clima apocalíptico, en un clima de final del mundo. Final del mundo que dice encuentro con el Señor. Y ella pone a ver, lleva la ñan de síntesis, va ella para la ñan de ñamindu uri ve ñan de yarañe, va ella ñan de yaguatán, va ella papel yaguera ñan de recobe. ¿Cómo hemos caminado en la vida? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor?
Y entonces Jesús aquí, ya estamos en el Evangelio de Lucas, les pregunta, ¿verdad?, acerca de su venida. Y les cuenta, miren que hay muchas cosas, muchas dificultades que van a encontrar ustedes. Pero ¿qué es la verdadera final? ¿Qué es el verdadero final del mundo? ¿En qué consiste? Porque aquí peste, hambre, fenómenos aterradores en el cielo. Pero antes de esto, dice, los detendrán, los perseguirán, peña y etape, sufrita, peota de aquí para allá, los llevarán ante reyes y gobernadores, peña en huepotita, peña en calumniata, de todo un poco. Pero dice una cosa, atención, eso sucederá para que ustedes puedan dar testimonio, Nosotros entonces, queridos amigos, ahora en este momento, con tantas señales aterradoras verdaderamente, situaciones difíciles que vivimos actualmente, ¿verdad? Cada cosa que sucede en nuestro mundo. Pero ante estas situaciones es donde nosotros como cristianos tenemos que comenzar a movernos. Quiere decir que tenemos que dar testimonio. Ustedes darán testimonio de mi nombre, Yar. En los momentos difíciles es donde nosotros tenemos que traer el testimonio y decir cómo tiene que vivir el cristiano. Y al mismo tiempo tenemos que hacernos mea culpa. Tenemos que comenzar a pensar, reflexionar, porque lleva la olla poala y bahía y corrupta, que esto y aquello que están en este plan y en este clan. Queridos amigos, si vos mirás un poco, Orecoa vela y partida de nacimiento, Orecoa vela y partida de fe, de bautismo, Orecoa vela y certificado de primera comunión, Orecoa y certificado de confirmación, ¿entendiste? Entonces, va y pea. Entonces, estos son los fenómenos aterradores verdaderamente, que nos tiene que llamar la atención. Quiere decir que 6-0 ya perdéis, ya perdéis, queridos hermanos, en nuestro compromiso y en nuestra vida cristiana verdadera, comprometida detrás del seguimiento de Jesús. Tenga bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecirla. ¿Por qué? Porque el que le sigue a Jesucristo, porque el que está en el camino de Dios, entonces ñande yara lleva, porque le tenemos a Dios, pues. Entonces comenzamos a pensar desde Dios. Peñan de Paitea lleva, peñan de Canacuya lleva, upeño sejina, upeña mindu ñaña mindu cueja peñan de Jaycua pona upeala ñande, ya eta, añamos arambita anda ya que porque le tenemos a Jesucristo. Entonces, queridos amigos, este es un llamado de atención demasiado importante también hoy para nosotros. A muchos de ustedes los matarán. Y justamente la vez pasada estaba mirando de las estadísticas dentro de la Iglesia Católica que predica el Evangelio por todas partes del mundo. Con Anga últimamente, Yandé Yareco, Getabela mártires. Getabeo y con Anga la Omanoa por causa del Evangelio de Jesucristo, que al comienzo de la vida cristiana, y claro, la vida cristiana pues eran pocos, estaban comenzando. A mí otros donde aceptáis o yucá, le hacían de todo. Pero hoy en día, Yandere tama la cristiano fuera, y hay muchos cristianos que por anunciar el Evangelio de Jesucristo, por denunciar las cosas de corrupción, Cocuera, Moitea, lleva Yarecó, Umea, lleva Ina, ahora que le mataron a este sacerdote, ¿verdad?, allí en México. ¿Y por qué? Porque defendía a su pueblo, porque defendía ahí a su gente, porque decía que las cosas no iban bien, porque decía que ahí entonces estaba el reino del mal, el reino de la corrupción, el reino de la droga, y peor todavía, porque ese reino estaba comenzando también a utilizarles a sus mismos hermanos indígenas, chapas, ¿verdad? Queridos amigos, qué triste que es nuestro mundo cuando nosotros decimos que somos evangelizadores o que somos cristianos llamados a la evangelización del mundo. Pero hoy va el oico añande ovejina, entonces la principalmente de llevo por allá la añande en Viapo, ¿verdad? Aquí por eso dice, si ustedes verdaderamente le tienen a Jesucristo, no van a tener miedo. Tenga bien presente que no deberán preparar ninguna defensa. ¿Cuál es la defensa de ustedes? La defensa de ustedes es el mismo Jesucristo que adorna el corazón de ustedes,
que les acompaña en las decisiones que ustedes toman y que ustedes hacen por el bien del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos: Señor, Rey del universo, escúchanos. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que persevere en la misión encomendada por Jesús y sienta la presencia del Espíritu que guía sus pasos, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que se mantengan firmes en la vocación de servicio y testimonien su fe ante situaciones de persecución, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por las autoridades de nuestro país, para que gobiernen con honestidad y defiendan los intereses del pueblo, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, Rey del universo, escúchanos. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos, para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas?
¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón.